Ya estamos grabando. Ya, pues entonces, bueno, hola también a las personas que van a ver el video y que no pudieron venir a la clase. Eh, Como pudieron ver en el enunciado y como les contaba a los chiquillos acá en el Zoom, vamos a hacer los problemas del auxiliar 6, que son la última parte de galaxias espirales, un poco sobre la dinámica, la frecuencia de los epiciclos. Vamos a deducir la frecuencia de los epiciclos. eh, y después vamos a usarlo para trabajar con las resonancias de Limbal y demostrar un poco cosas sobre los brazos espirales en base a la teoría esta de las ondas de densidad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la pregunta 1. Y la pregunta 1 nos dice que a partir de las ecuaciones, o sea, a partir de la ecuación de Newton en coordenadas cilíndricas, demuestre que un disco homogéneo en la dirección angular tiene un movimiento armónico simple en la dirección radial al ser perturbado en la posición de equilibrio. Demuestra además que la frecuencia de dicha oscilación es kappa igual a algo, ¿no es cierto? Kappa igual a la raíz de la segunda derivada del potencial efectivo con respecto a R, evaluado en R0, que es el radio en equilibrio, y eso, ¿ya? Y ahí la parte B, el problema tiene parte B, nos piden demostrar que en función de la velocidad angular y el radio del equilibrio, la frecuencia de los epiciclos se puede escribir como una expresión, ¿ya? Entonces vamos a hacer la parte A. Este problema, para las personas que están en la licenciatura, tanto de física como de astro, o para las personas que en mecánica vieron teoría lagrangiana, porque tengo entendido que no en todas las secciones de mecánica, o en algunas secciones de mecánica en plan común se ve un poco de teoría lagrangiana. Este problema sale bien sencillo y más corto con teoría lagrangiana, pero como este curso igual se toma de electivos, en minor, y hay cursos de otras carreras que no necesariamente pudieron haberlo visto, ni menos en detalle, lo vamos a hacer como con mecánica simple, ¿ya? Mecánica de plan común. Entonces, nos dicen que partamos de las ecuaciones de Newton en coordenadas cilíndricas. Lo primero antes de partir con la matraca, ustedes tuvieron que haber visto qué es lo que son como más o menos los epiciclos en clase, que son estas órbitas estelares, ¿no es cierto?, en torno a un radio de equilibrio. Ese radio de equilibrio va a ser una cierta distancia hacia el centro de la galaxia. Y, y estas órbitas entonces no son perfectamente, las estrellas no rotan de manera perfecta en un círculo alrededor del centro de la galaxia, sino que tienen sus movimientos locales. Y esos movimientos locales van a producir entonces que las órbitas, bueno, pueden ser cerradas o no pueden ser cerradas. Vamos a ver casos, vamos a ver un ejemplo de ambos casos para la frecuencia de los epiciclos. ¿Y por qué es importante estudiar la frecuencia de los epiciclos? Porque esas órbitas radiales, o sea, esas órbitas estelares van a tener una variación en el radio, como no son circulares en torno al centro de la galaxia, van a ir moviéndose, ¿no es cierto?, a la vez que rotan la galaxia. Y ese movimiento radial, vamos a mostrar nosotros ahora que en un disco homogéneo en la dirección angular, no necesariamente en las otras direcciones, eh, cumple que es con un movimiento armónico simple. Entonces las estrellas van a ir como moviéndose para adelante y para atrás en radio y van a ir rotando en la galaxia. Y ese movimiento queda descrito por la frecuencia de los epiciclos, ¿ya? Y esa es un poco la idea, y vamos a ver qué es lo que pasa en distintos casos. Entonces, para deducir cómo se escribe la frecuencia de los epiciclos, vamos a ocupar la ecuación de Newton, ¿no es cierto? Newton es simplemente la ecuación de toda la vida, masa por la aceleración igual a la fuerza, ¿no es cierto? Si escribimos la fuerza como este F chiquito, fuerza por unidad de masa, esto debería ser menos la masa por el gradiente del potencial, ¿no es cierto? Por lo mismo siempre, porque la fuerza es como menos el gradiente del potencial. Entonces, si escribimos esto nosotros por unidad de masa, nos vamos a matar a todos los m. Lo voy a dejar, lo voy a matar así. Voy a obviar esto, y vamos a tener que la aceleración en coordenadas cilíndricas, bueno, esto en general para cualquier coordenada todavía,
Ahora vamos a poner la otra, la condición de que estamos en cilíndrica. Cumple esto, ¿no es cierto? La aceleración va a estar dada por menos el gradiente del potencial, en el caso en que este potencial que estoy escribiendo aquí es potencial gravitacional, me quedó muy fea esa ahí, gravitacional por unidad de masa. Masa, ¿no es cierto? Ese m chiquito debería ser como la masa de una estrella, que es de quien estamos caracterizando el movimiento. Entonces este potencial es producido por un disco homogéneo en la dirección angular, ¿ya? Si el disco es homogéneo en la dirección angular, quiere decir que no tengo variación. Si yo miro para miro en un ángulo igual cero, definido por, no sé, la latitud galáctica, y miro después hacia pi medio, voy a ver la misma galaxia, el mismo contenido de material, el mismo contenido de masa. Entonces, mi potencial va a depender solamente de las coordenadas R y Z, ¿ya? Y eso inmediatamente nos dice que la derivada con respecto a phi, ¿no es cierto? Estamos en cilíndrica, vamos a usar el sistema R phi z. Eso nos dice que nuestra derivada con respecto a phi es 0, ¿ya? Súper bien, eso ya está, o sea, sí. Ya. Entonces usamos ahora eh, el vector de aceleración en coordenadas cilíndricas, que está anotado en el enunciado igual. Vamos a usar que en R, la ecuación para R, va a ser, voy a cambiarle un poco la notación del enunciado porque se me hace más cómoda esta. Igual al final lo podemos cambiar y todo va a tener sentido. Punto cuadrado va a ser igual a el gradiente en cilíndrica, lo voy a anotar por acá. Me anduvo faltando eso. Gradiente de un potencial en cilíndricas va a ser derivada con respecto a R del potencial en R tongo más 1 sobre R, la derivada del potencial con respecto a phi en phi tongo, más la derivada del potencial con respecto a z en z tongo. ¿Ya? Entonces, si igualamos nosotros coordenada a coordenada ese vector con el vector de aceleración en coordenada cilíndrica, vamos a tener estas tres ecuaciones que voy a anotar aquí. ¿Ya? Este es en phi y este es en z. La coordenada x vamos a tener menos la derivada del potencial con respecto a r. En la coordenada teta, o sea phi, perdón, vamos a tener 2 r punto phi punto más phi 2 puntos por r. Eso va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a phi por 1 sobre r. Pero esa derivada ya vimos que era 0, entonces esto es 0. ¿Ya? Esto es porque es disco homogéneo en phi. Y por último, la ecuación en z va a ser simplemente la aceleración en la dirección z, va a ser igual a menos la derivada del potencial con respecto a z. ¿Ya? Esas son las tres ecuaciones que tenemos en nuestro problema. Y aquí, si se recuerdan de mecánica, lo primero que se puede destacar, y que lo vamos a ocupar, es que la coordenada en phi implica que el momento angular se conserva. ¿Ya? Un segundo, quiero bajar entre medio. Aquí. ¿Por qué el momento angular se conserva? Porque esta coordenada de acá se puede escribir como la derivada con respecto al tiempo de r por phi punto al cuadrado. ¿Cierto? Si uno hace cadena, uno deriva... No, me equivoqué. Es r cuadrado por phi punto. ¿No es cierto? Porque si uno hace, no cadena, sino la derivada del producto, va a tener 2r r punto, ¿no es cierto?
¿Está bien esto o no? Como que estoy extrañando un R. R cuadrado phi punto. Sí, como que me falta un R. Porque debe ser como 2R, R punto por... pero está bien, está bien. Estoy progresando porque tengo este R acá, ¿no es cierto? Bueno, y al final igual está igualado a 0, así que uno podría multiplicar todo por R. Y uno va a tener que 2R, R punto, phi punto, más R cuadrado, phi dos puntos, es igual a 0. ¿Ya? Y esta sí es la derivada que estoy escribiendo acá. ¿No es cierto? Porque al derivar el primero 2R, R punto, me queda el phi punto. Al derivar el segundo, me queda phi dos puntos. Y esto es 0. Y esto es lo que se define como el momento angular, que va a ser constante. Y lo vamos a llamar LZ, porque el eje de rotación es el eje Z, ¿no es cierto? Entonces LZ va a ser R cuadrado phi punto. ¿Ya? ¿Para qué lo vamos a usar? La idea de lo que estamos haciendo aquí es construir una ecuación de movimiento usando el potencial efectivo. Para construir el potencial efectivo, dado que nuestro potencial nos dio que el momento angular se conservaba, dado que es un disco homogéneo, escribimos las ecuaciones en función del momento angular y con eso podemos escribir una ecuación para R con el potencial efectivo, ¿ya? Entonces, seguimos con nuestra idea, vamos a tener que, lo que queremos hacer es escribir esta ecuación para R, porque estamos caracterizando, ¿no es cierto?, esta variación en R, esta perturbación en la órbita radial. Vamos a reemplazar este phi punto que aparece aquí con el LZ, ¿no es cierto? Tenemos que, gracias a la conservación del momento angular, el phi punto lo podemos escribir como LZ sobre R cuadrado. Entonces reemplazamos eso en R y vamos a tener que R dos puntos menos R por es phi punto cuadrado, entonces va a ser LZ cuadrado sobre R a la cuarta. Eso va a ser igual a menos D del potencial ADR. ¿Ya? Este término de aquí entonces lo trabajamos un poco más y nos va a quedar que R dos puntos menos LZ cuadrado sobre R al cubo va a ser igual a menos la derivada del potencial. ¿Ya? Pasamos eso sumando al otro lado, vamos a tener que R dos puntos es igual a menos la derivada del potencial de R más, o le voy a sacar el menos para afuera mejor. Esto pasa más, entonces si le saco el menos es un menos adentro. Menos LZ cuadrado sobre R al cubo, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora nos vamos a aprovechar de que como LZ es constante, vamos a escribir esto, este término de aquí, como una derivada con respecto a R, y la vamos a juntar con el potencial. Entonces queremos escribir LZ sobre R al cubo como una derivada con respecto a R. ¿No es cierto? Ya de R de LZ, porque LZ es constante, era LZ cuadrado, perdón. Sí. Y una derivada que me deje un R cubo abajo va a ser un término proporcional a R cuadrado. Al derivar me va a soltar un menos, y quiero que al derivar también me va a soltar un 2. Entonces ese término lo podemos escribir como la derivada con respecto a R de el momento angular, de menos el momento angular sobre 2R cuadrado. Si derivamos esto con respecto a R, esto es todo constante, sale, ¿no es cierto? La derivada de R a la menos 2 va a ser menos 2 por R a la menos 3. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va, y nos queda LZ sobre R al cubo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra ecuación para R dos puntos va a ser igual a menos D de R. El potencial, teníamos un menos, y esto es D
ADR, si lo cancelamos con el menos que está acá dentro de la derivada, esto es de ADR de LZ sobre 2R cuadrado, y esto lo podemos escribir todo como menos la derivada con respecto a R del potencial más ese término. ¿No es cierto? Y esto es lo que vamos a llamar, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, esto es al cuadrado. Y esto va a ser nuestro potencial efectivo. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener nuestra ecuación de movimiento con respecto o en función del potencial efectivo va a ser simplemente esta de aquí. ¿Ya? Súper bien. ¿De qué nos sirve hacer esto? Nosotros queremos llegar a un movimiento armónico simple para R. Y para hacer eso, tenemos que describir la ecuación de movimiento para R, pero lo que vamos a hacer es lo que es un poco el hint que nos dan en el enunciado. Nos dicen que, que la dirección radial exhibe un movimiento armónico cuando la dirección radial es perturbada de su posición de equilibrio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a perturbar esta ecuación. Perturbar significa matemáticamente hacer una serie de Taylor, una aproximación de Taylor, en este caso la vamos a hacer de primer orden, pero para ello vamos a tener que notar dos cosas. La primera es que, bueno, antes de eso, si nuestro potencial efectivo, le voy a poner E nomás para no anotar en la FF todo el rato. Si nuestro potencial efectivo es igual al potencial más un término que no depende de z, a pesar de que tiene el subíndice z, eso quiere decir que la derivada con respecto al potencial, o sea, la derivada del potencial efectivo con respecto a z va a ser igual a la derivada del potencial con respecto a z, ¿no es cierto? Porque al derivar este otro término constante con respecto a z se va a morir, ¿ya? Entonces las dos ecuaciones de movimiento que teníamos van a quedar de la siguiente manera. R2 puntos igual a menos la derivada con respecto a R del potencial efectivo, y Z2 puntos igual a menos la derivada con respecto a Z del potencial efectivo. ¿Ya? De estas dos ecuaciones se desprende otro tipo de información. Esa información es la siguiente. Cuando uno estudia el equilibrio o el punto de equilibrio en torno al cual nuestras cosas, o nuestras estrellas en este caso, van a estar oscilando en cada coordenada, uno tiene que estudiar como esto como en función del potencial efectivo, ¿ya? El potencial efectivo me define pozos de potencial, no sé si se acuerdan un poco de mecánica, en los que vamos a tener equilibrios estables. Esos equilibrios estables se pueden calcular y las cosas van a oscilar en torno a ese equilibrio estable, ¿no es cierto? En el caso de Z, como este otro término, o como la derivada del potencial efectivo es igual a la del potencial, no hay un término que me defina o que me mueva al centro de Z, la posición de equilibrio es z igual 0, ¿no es cierto? Las estrellas se van a estar moviendo en torno al plano z igual 0, que es el plano del disco, ¿ya? Pueden variar, por supuesto, el potencial en la dirección z es arbitrario, pero no es el que va a ser de nuestro interés, ¿ya? Y para la coordenada r, como sí tenemos un término en el potencial de efectivo que nos mueve nuestra posición de equilibrio, vamos a tener que existe un radio, le vamos a llamar R0, me quedo muy junto a eso. Va a existir entonces un radio R0 que cumple con lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a cumplir? Va a cumplir que para R0 tenemos la misma relación del momento angular, ¿ya? Enseguida les voy a decir qué es lo que eso significa. Si tenemos un R0 que cumple con tener momento angular LZ, va a cumplir con esto de aquí, ¿no es cierto?
R0 a la cuarta, que eso es phi punto cuadrado, y eso finalmente es LZ cuadrado sobre R0 al cubo. ¿Ya? Lo que me dice eso es que el potencial efectivo determina un radio de equilibrio, que en este caso lo vamos a llamar el radio guía, va a ser el radio o va a ser la distancia al centro de la galaxia en torno al cual las estrellas se van a estar moviendo, van a estar oscilando, ¿ya? Y este radio guía sí va girando o orbitando de manera circular en torno de la galaxia porque tiene una velocidad eh, angular de phi punto, ¿ya? O tiene un momento angular constante. Eh, entonces lo que queremos hacer para derivar la frecuencia de los epiciclos es estudiar cómo se mueven las estrellas que están moviéndose alrededor del radio guía. Entonces, vamos a hacer una perturbación, vamos a hacer la perturbación en serie de Taylor a la ecuación de movimiento en R en torno al radio guía. De esa manera vamos a estar dando cuenta del movimiento de estrellas que están oscilando en torno al radio guía, ¿ya? Esa es como la idea. Entonces, hacemos la serie de Taylor, o aplicamos la perturbación de Taylor para la coordenada R, ¿ya? Nosotros tenemos que en R la aceleración radial es igual a menos la derivada con respecto a R del potencial efectivo. Y el potencial efectivo es al cual nosotros le vamos a hacer el Taylor, ¿ya? Una cosa entre paréntesis, R0 entonces va a ser nuestro radio de equilibrio. Radio de equilibrio. Y por lo tanto, una cosa que no les mencioné, es que estos equilibrios, cuando uno tiene un pozo de potencial, y hay un equilibrio estable en el cual nuestras partículas, nuestro resorte, lo que sea, va a estar oscilando, ese equilibrio cumple con que la derivada del potencial, como con respecto a la variable en cuestión, evaluada en ese punto, es cero, ¿ya? Entonces, la idea de estudiar los equilibrios es como igualar esta ecuación a cero, ¿no es cierto? Esa era como la forma en la que estábamos estudiando los equilibrios para Z y para R, ¿ya? Eso es un pequeño guiño, no tiene, o sea, tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora porque lo vamos a ocupar, pero eso. Entonces le hacemos serie de Taylor a este término de acá, y nosotros vamos a tener que esto hacer menos, el menos lo dejamos fuera. Si se acuerdan de la serie de Taylor para una función f, teníamos que f podía ser aproximada por f en z0, ¿no es cierto? Evaluada en el punto de equilibrio, más z menos z0 por f', evaluada en z0, más z menos z0 al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido en factorial de 2, que es 2, por f2', evaluada en z0, y así. Así sucesivamente. ¿Ya? Si le hacemos eso ahora a nuestra derivada del potencial, nuestro f es la derivada del potencial, por lo tanto, nuestro primer término va a ser d del potencial efectivo a dr, evaluado en R0, más R menos R0, por, esta es la primera derivada, pero como nuestra función es la derivada del potencial, esta va a ser entonces la segunda derivada, de dr cuadrado, del potencial efectivo, más otros términos, ¿no es cierto? Vamos a hacer el Taylor hasta ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que notar acá? Que como R0 es nuestra posición de equilibrio, este término vale 0, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar solamente con el primer término, el término de orden 1, en la serie de Taylor. Y eso nos va a dejar con la siguiente ecuación. Vamos a tener que R dos puntos va a ser igual a menos R menos R0 por la segunda derivada del potencial efectivo. ¿No es cierto? Y eso es evaluado en R0. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer ahora un cambio de variable para dejar esto más bonito, porque si alguno ya lo vio, esta ya es una ecuación de movimiento armónico simple, pero vamos a hacer un arreglín. Vamos a llamarle capa a, o capa cuadrado mejor, a d cuadrado del potencial efectivo, la segunda derivada evaluada, y llamemos x a r menos r0, ¿ya? Si hacemos eso, vamos a tener que, si derivamos x dos veces, vamos a tener que x dos puntos, como r0 es una constante, es igual a r dos puntos. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener que esa ecuación de arriba nos dice que x dos puntos es igual a menos x por capa cuadrado, y si tiramos todo para un lado, nos va a quedar x dos puntos más capa cuadrado x igual a 0, la cual en la ecuación, no, qué bonita, la ecuación de un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Entonces con eso demostramos lo que decía el enunciado. Teníamos que demostrar que un disco homogéneo en la dirección angular produce un potencial, ese potencial tiene un movimiento armónico simple en la dirección radial, al ser perturbada en la posición de equilibrio, y por conveniencia, o sea, igual eso ya se pudieron haber dado cuenta que nosotros definimos en el cambio esto de aquí, que va a ser justamente haciéndolo análogo a cuando uno tiene un, no sé, un resorte, un movimiento armónico simple. Este término era como el W cuadrado, la frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a tener que el K cuadrado es igual, o sacando la raíz, el K es igual a la raíz de la segunda derivada del potencial efectivo con respecto a R, evaluado en el radio de equilibrio, y eso es, ¿no es cierto? Lo que nos pedían demostrar. ¿Ya? Y esta es la llamada, se le llama frecuencia de epiciclos. Epiciclos. ¿Ya? Súper bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿Ya? Lo que está pasando aquí esencialmente es un poco, este es el centro galáctico. Tenemos una zona cuyo radio guía es R0. Ese R0 va a estar girando circularmente alrededor de la galaxia, y alrededor de este R0 hay estrellas o cosas orbitando. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Y esa órbita va a tener una frecuencia, va a tener un periodo, y esa frecuencia está dada por esa expresión, ¿ya? Que eso es la denominada frecuencia de biciclos. Eso es más que nada, no hay mucho más que darle vuelta, ¿ya? Ya, pues entonces sigamos con la parte B del problema, y la parte B del problema nos dice, demostrar que en función de la velocidad angular, el radio y el radio de equilibrio, la frecuencia de los epiciclos se puede escribir como capa cuadrado igual a 4 omega cuadrado más 2 r omega por d omega sobre d r, evaluado en R0. ¿Ya? Una cosa que no hice fue cambiar la notación, que es simplemente cambiar el R chico por el R grande, ¿no es cierto? Que simplemente la dirección radial es nombrarlo con otra variable. Y otra cosa que no les dije, que no sé si pasó por alto, la pasé por alto. Sí, es que omega, en la definición de las coordenadas cilíndricas que se da ahí, omega es phi punto, ¿ya? Para estar como en consistencia con la notación de lo enunciado. Entonces, en esta notación, este omega va a ser phi punto, ¿no es cierto? Y este r lo vamos a tratar como r, y este r grande r0. Es simplemente porque no, si yo escribo esas mayúsculas me voy a enredar solo, así que un poco más por comodidad.
¿ya? Pero son la misma variable de enunciado. Entonces tenemos que demostrar que la frecuencia de los epiciclos ahora tiene esta expresión, ¿ya? Y para hacerlo, tenemos que explorar lo que sacamos en la parte A, que era que capa cuadrado, esta vez sin la raíz, porque me conviene estudiarlo así, porque ahí está en capa cuadrado. Esto va a ser igual a la segunda derivada del potencial efectivo, evaluado en R0, ¿ya? Y ahora esto es como un poco pisarse la cola, y nos vamos a devolver en el camino. Vamos a reemplazar el potencial efectivo. Esto va a ser la segunda derivada del potencial más LZ cuadrado sobre 2R cuadrado, ¿cierto? Y eso es evaluado en R0. Entonces, distribuimos la derivada, nos va a quedar la segunda derivada del potencial más la segunda derivada de este término de momento angular, LZ sobre 2R cuadrado. Todo eso evaluado en R0. ¿Ya? ¿De dónde podemos sacar el primer término? El primer término va a ser la segunda derivada del potencial con respecto a R, pero nosotros sabemos que la derivada del potencial con respecto a R cumplía la primera ecuación en R tongo, que es la que les mostré aquí, ¿no es cierto? Esta de acá. Entonces, si nosotros tomamos esa ecuación y la derivamos con respecto a R, nos va a aparecer la segunda derivada del potencial. Entonces vamos a tener que, si tiramos el menos para el otro lado, vamos a tener menos R dos puntos menos R phi punto cuadrado. Entonces derivamos eso con respecto a R y nos va a quedar que la segunda derivada del potencial con respecto a R va a ser igual a menos la derivada con respecto a R de R dos puntos menos R phi punto cuadrado. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta derivada? R dos puntos no depende, o no debiera depender, de R, ¿no es cierto? Es solamente una expresión del tiempo, o podría depender, en el caso de las ecuaciones orbitales, de phi. Por lo tanto, este término de acá, al hacer la derivada, se nos va a morir. Nos va a quedar solamente el segundo término, en el cual se van a cancelar los menos, y vamos a tener phi sí puede depender de R, por lo tanto, hay que hacer una regla del producto de nuevo. Vamos a derivar el primero, que es derivar el R, desaparece el R, nos va a quedar phi punto cuadrado, más la derivada del segundo, que es R por 2 phi punto, ¿no es cierto? Y se deriva phi punto con respecto a R. ¿Ya? Ese es el primer término, el de aquí. Entonces, lo vamos a reemplazar al tiro. Vamos a tener que capa cuadrado va a ser igual a phi punto cuadrado más 2 R phi punto derivada de phi punto con respecto a R más la segunda derivada con respecto a R de LZ cuadrado sobre 2R cuadrado. Todo eso evaluado en R0. ¿Ya? Ahora nos falta el otro término que es el del LZ. LZ es constante, entonces sale de la derivada y nos queda derivar dos veces lo de adentro. ¿Qué va a hacer? Vamos a sacar el 2 también. Si derivamos 1 sobre R cuadrado, nos va a quedar menos 2 sobre R al cubo. Entonces se nos van a ir los dos, va a salir un menos para afuera. Esto me va a quedar igual a menos LZ cuadrado por la derivada con respecto a R de 1 sobre R al cubo. Y eso lo que va a hacer, me va a bajar un menos 3. Se cancela el menos de afuera, me va a quedar 3LZ cuadrado por 1 sobre R a la cuarta. ¿Ya? Entonces, reemplazamos.
eso de ahí en nuestra expresión para la frecuencia de los epiciclos, nos va a quedar phi punto cuadrado más 2r phi punto d de phi punto ADR más 3LZ cuadrado sobre R a la cuarta en R0, ¿cierto? Y aquí nos falta hacer un cambio, porque lo tenemos en función de LZ, pero LZ lo podemos escribir en función de R cuadrado por phi punto, por lo tanto LZ cuadrado va a ser igual a R a la cuarta por phi punto cuadrado, y eso lo que nos va a hacer es que al momento de reemplazar, nos va a matar el R a la cuarta de abajo, y me va a quedar 3 phi punto cuadrado, por lo tanto va a ser esto igual a phi punto cuadrado más 2R phi punto, lo mismo, más 3 R a la cuarta, ¿no es cierto? El R a la cuarta de abajo, por phi punto cuadrado. Entonces, estos se van. Y estos 3 phi punto cuadrado se me suman con los de acá. Entonces nos queda finalmente que la frecuencia de los epiciclos es igual a 4 phi punto cuadrado más 2R phi punto d de phi punto ADR, evaluado todo esto en R0. Y si volvemos de nuevo a la denotación de la enunciado, en donde omega es igual a phi punto, y R chico es igual a R, y R0 es igual al radio de equilibrio, tenemos que la frecuencia de los epiciclos se puede escribir como 4 omega más omega cuadrado, creo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, 4 omega cuadrado. Mis omegas son muy feos, por eso prefería hacerlos con los phi. 2R omega por D omega sobre R. O sea, la derivada con respecto a R de omega. Y esto evaluado en R0. ¿No es cierto? Y con eso demostramos que la frecuencia de biciclo se puede escribir así. Resulta que esta forma de escribirlo, y por qué lo hicimos, va a ser bastante útil, la vamos a ocupar. De hecho, la vamos a ocupar de inmediato, y también la vamos a ocupar en el problema 2, en donde vamos a ocupar la frecuencia de los epiciclos para derivar más o menos dónde viven, o qué es lo que pasa con los trazos de espirales, ¿ya? Estudiemos, ya, pero antes de ponerme a estudiar cómo se comporta esta cosa, ¿tienen dudas al respecto de toda esta matraca que hicimos acá? Es simplemente relacionar como las ecuaciones, reemplazar cosas que ya se conocen, jugar un poco y llegar a la expresión de la frecuencia de los epiciclos, ¿ya? Todo esto en función de la velocidad angular y el radio, ¿ya? Y el radio de equilibrio. Ya, pues entonces, hagamos lo siguiente. Estudiemos casos que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que nos vamos a poder poner en caso? Nos vamos a poder hacer supuestos. Siempre tiendo a decir la palabra asunción, pero eso creo que está como mal. Em, Supuestos sobre el potencial, la forma del potencial, y la forma del potencial determina cómo es, por decirlo así, la curva de rotación de la galaxia, y si uno tiene la velocidad de la curva de rotación, que es como la velocidad tangencial, uno puede obtener también la velocidad angular, ¿ya? No voy a hacer eso, voy a simplemente decirle más o menos cómo es o cómo se comporta la velocidad angular en función del radio en distintos casos, y vamos a estudiar cómo se comporta entonces en función de eso la frecuencia de los epiciclos, ¿ya? Entonces, el primer caso va a ser un potencial kepleriano. El potencial kepleriano podía ser producido por una masa puntual o una esfera o la parte de afuera de una esfera de radio A o una esfera homogénea, eh, pero cuando estamos como muy lejos de la esfera, pero etcétera, ¿ya? Hay algo en el centro que nos está dando un potencial kepleriano, y lo que va a decir este potencial kepleriano es que, lo que les decía, no lo voy a demostrar en detalle, es que phi punto o omega va a ser proporcional a r a la menos 3 medios,
¿Ya? ¿Cómo se sabe eso? Un poco, ustedes ya lo saben, ya están todos unos capos para esto, porque ya lo hicieron en tareas y también lo hicieron en controles. La velocidad angular simplemente es la velocidad tangencial por el radio. La velocidad tangencial la pueden calcular a partir del potencial derivando. Entonces eso va a ser proporcional a R. En este caso va a ser proporcional a R con esta potencia. Y van a haber otros términos ahí también, el G, el M multiplicando, ¿no es cierto? Siempre que teníamos un potencial keplereno era como del estilo Gm partido en R, cosas así. Entonces, eso. En este caso, solamente para simplificarlo, no voy a anotar las constantes. Voy a asumir nomás que son iguales, ¿no es cierto? Esto es como terrible matemáticamente, pero es solamente para no anotar todos los G, el M y andarlo arrastrando por todos lados. Entonces vamos a decir que la velocidad angular en el potencial keplerano es proporcional o es igual al radio a la menos 3 medios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la frecuencia de los epiciclos y vamos a ver cómo se comporta dicha frecuencia, ¿ya? Entonces, nuestra frecuencia de epiciclos era 4 omega cuadrado más 2 r omega, ¿no es cierto? Por d omega a d r. Voy a escribir mejor r chiquito. R, R. Y todo eso evaluado en R0. ¿Verdad? Ya, pues nuestro omega es R a la menos 3 medio, entonces reemplazamos. Nos va a quedar R a la menos 3 medio al cuadrado, me quita el medio, entonces esto es menos R a la menos 3, más 2R por R a la menos 3 medios, por la derivada con respecto a R de R a la menos 3 medios, ¿no es cierto? El R a la menos 3 medios me bota un menos 3 medios y le baja la potencia al R, ¿verdad? Tenemos que esto es D a la menos 3 medios a DR, eso va a ser menos 3 medios por R a la menos 5 medios. Entonces, nuestra frecuencia de biciclos va a ser igual 4R a la menos 3 más 2R, R a la menos 3 medios por menos 3 medios por R a la menos 5 medios. ¿Ya? Aquí empezamos a juntar y a cancelar cosas. No, mentira, ¿qué hice? Es el 2. El 2 se simplifica con este y me queda un menos 3. Este R lo podemos escribir como R a la 2 medios, sumándolo con el de acá, es un R a la menos 1 medio. Y R a la menos 1 medio más R, o sea, por R a la menos 5 medios, va a ser, juntándolo con este, R a la menos 6 medios, que es simplemente R a la menos 3. ¿Ya? Entonces me va a quedar que kappa cuadrado es igual a 4R a la menos 3 más, no mentira, menos, porque me quedó un menos 3. Menos 3, y juntando todo lo R me quedó R a la menos 3, entonces esto va a ser R a la menos 3. Y R a la menos 3 es igual a omega cuadrado, ¿verdad? Porque dijimos que omega cuadrado era R a la menos 3 medios, y R a la menos 3 es omega cuadrado, o sea, es omega al cuadrado. ¿Ya? Lo que implica que nuestra frecuencia de epiciclos es igual a omega. ¿Ya? Asumiendo que son mayores que 0, por supuesto, y todo. ¿Qué es lo que nos dice que la frecuencia de los epiciclos sea igual a omega? Que si omega es un número, supongamos que omega es un número racional, vamos a tener casos en los que la frecuencia es un número racional, y cuando la frecuencia de un movimiento armónico simple, en este caso una órbita, puede ser un resorte, puede ser en cualquier caso general, cuando la frecuencia toma distintos valores, las órbitas van a ser de una manera definida, ¿ya? En el caso en que, en que la frecuencia sea racional, eso quiere decir que las órbitas
alrededor de R0 van a ser órbitas cerradas, ¿ya? O puede que estén abiertas o puede que oscilen o cosas así, pero siempre después de un tiempo determinado se van a cerrar. Después de cuánto tiempo, ese tiempo va a depender de la frecuencia, por supuesto, pero siempre las frecuencias racionales me dan órbitas cerradas, ¿ya? Esto es centro galáctico, ¿no es cierto? Entonces esta cosa, este radio guía va girando en torno de la galaxia y la estrella, o las estrellas que están orbitando ahí, van a hacer órbitas cerradas, ¿no es cierto? Cerrada en torno al radio guía, por supuesto, porque si se va moviendo esa cosa con respecto a la galaxia, la estrella como que nunca se cierra, ¿no es cierto? Va haciendo como esto, lo que acabo de dibujar, va haciendo como este movimiento en espira, ¿ya? Pero eso con el caso de Kepleriano. Y ahora vamos a ver otro caso en el cual la frecuencia no es racional. Y ese caso es el caso de la curva de rotación plana, ¿ya? Acuérdense que les decía que la curva de rotación me medía la velocidad tangencial con respecto al radio. Si la velocidad tangencial V en función del radio es constante, que, lo, que es otra forma de decir que es plana, ¿no es cierto? Porque la curva de rotación hemos visto estos grafiquitos donde tenemos la curva de rotación plana, que es más o menos asumir que la velocidad tangencial es constante con respecto a R, ¿no es cierto? Entonces, ¿ve? Si la velocidad es constante y la velocidad tangencial se escribe como la velocidad angular por R, entonces nuestro omega en este caso es proporcional. Nuevamente vamos a saltarnos la relación de proporcionalidad, lo vamos a igualar nomás. Y vamos a decir que omega es igual a, R, a 1 sobre R. ¿Ya? Entonces, de nuevo, reemplazamos eso en eh, nuestra frecuencia de epiciclos. Entonces vamos a tener 4, 1 sobre R al cuadrado. Omega, espera. Sí, está bien. Esto es 4 omega cuadrado. Omega es 1 sobre R y esto está al cuadrado. Más 2R omega por la derivada con respecto a R de omega. R, ¿verdad? Entonces, derivamos acá, esto es simplemente 4 sobre R cuadrado, más 2, esto de R se cancela, ¿verdad? Y al derivar eso me va a soltar un menos 1, que lo voy a poner aquí como signo, y me va a quedar R a la menos 2, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser R cuadrado. Restando eso me va a quedar 2R cuadrado, y omega era 1 sobre R, entonces esto lo podemos escribir en función de omega como 2 por 1 sobre R al cuadrado, y eso va a ser 2 omega cuadrado. ¿Ya? Si sacamos raíz, vamos a tener que la frecuencia de biciclos va a ser igual a raíz de 2 por omega. ¿Ya? En este caso, como les decía, pasa exactamente lo contrario. Si omega es un número racional, la frecuencia de biciclos, al estar multiplicada por este número irracional, es un número irracional. Y lo que ocurre cuando uno tiene órbitas cuya frecuencia es un número irracional es que los periodos orbitales son irracionales. Por lo tanto, el tiempo, o por decirlo así, para un periodo de tiempo dado, la estrella va a dar una vuelta o va a orbitar, va a completar una órbita alrededor de R0, pero esa órbita completar no es realmente completar, porque para completarla tenía que haber llegado al mismo punto, pero en realidad la órbita con frecuencia irracional nunca se cierra. Entonces esta cosa, si R0 en mi radio de equilibrio, esta cosa lo que va a ir haciendo es rotar en torno a R0, y aquí no se junta, sino que sigue rotando de otra forma, y sigue rotando de otra forma, y sigue rotando de otra forma,
produciendo lo que se conoce como un diagrama de Rosetta. Ya, voy a ver si es que les puedo mostrar esta imagencita de aquí, que probablemente también la vieron en clases con el profe, que es como la típica que se muestra cuando se habla de este movimiento en epiciclos. Y esto es un poco el escenario que existe, o un poco cómo son caracterizadas las órbitas de las estrellas que se mueven alrededor del radio guía. Este centro de aquí es nuestro radio guía, ¿cierto? Las estrellas se están moviendo alrededor de él, digamos que este es el centro galáctico, y la órbita nunca se cierra, y por eso haces como esta forma de roseta. Aquí de hecho está como el punto donde debería seguir viajando y debería seguir haciendo otras cosas. Y esas también definen un radio, como las órbitas tienen una cierta excentricidad, la excentricidad va a estar dada o va a depender de la amplitud de esta oscilación en la dirección radial, de esta perturbación, por decirlo así. Eso va a hacer que se definan también como este radio interior y radio exterior, que va a ser la zona en la que viven estas órbitas de las estrellas que están orbitando alrededor del radio guía. Y este patrón es el que va como moviéndose alrededor de la galaxia mientras las estrellas rotan. Es como un movimiento bien caótico, ¿ya? Eso es un poco lo que les quería ilustrar con este problema de aquí. Y quisiera saber si es que hay alguna pregunta o consulta al respecto antes de seguir con el problema 2. Para hacer un símil con algo que quizás hayan visto antes, las personas, o no sé en qué caso pueden haberlo visto personas que no están en la licenciatura, pero quienes sí están en la licenciatura, ya sea de astrofísica, esto es un poco parecido a lo que pasaba cuando uno estudiaba eh, las figuras estas, o tenía un nombre, los dibujos estos de Lisa Jukes, ¿ya? Que era cuando uno tenía, cuando uno tenía lo mismo, tenías como esta multiplicación de cosenos, o esta multiplicación de senos, que si uno se ponía en caso, ¿qué es lo que pasaba con qué pasaba cuando uno tenía frecuencias racionales, cuando uno tenía frecuencias irracionales? Es que cuando uno iba dibujándolo o siguiendo la línea según, como evaluando los ángulos, siguiendo como el periodo de oscilación, iba viendo que a ver si puedo mostrarlo mejor, porque estoy hablando aquí moviendo las manos, y yo creo que sería mejor. No sé ni qué pantalla estoy compartiendo ahora, denme un segundo. Pantalla 2 es esta, sí. Era algo como esto. Si lo han visto alguna vez, de hecho, el logo de Facebook ahora cambió a uno de estos. Se llama Meta, es como uno de esos así. Pero esa es como la idea. Esto es un etcétera, por supuesto, es solamente para hacer un símil, que uno tenía distintas dibujos, distintas figuras de Lisa Jukes, algunas que no se cerraban nunca, dependiendo de cómo era la frecuencia, ¿no es cierto? Eh, en este caso, cómo era la frecuencia, sí, la frecuencia de un coseno con respecto al otro, cuando uno tenía como este producto de coseno, producto de seno, algo así. No me acuerdo muy bien yo, porque ya hace mucho tiempo que los vi, pero esa es como la idea, ¿no es cierto? Cosas raras pasan cuando las frecuencias dentro de nuestras oscilaciones son y en números no enteros o números racionales, o sea, irracionales, perdón. ¿Ya? Ya, pues volvamos a el OneNote para que vayamos a hacer la pregunta 2. ¿Ya? Pregunta 2. Ya, pues la pregunta 2 nos dice, llamaremos omega GP a la velocidad del patrón global de la onda de densidad espiral. Velocidad de patrón global. ¿Qué significa que esto sea una velocidad de patrón global de la onda de densidad espiral? Esto es simplemente una velocidad angular a la cual nosotros, si tenemos una galaxia y vemos que tiene brazos espirales,
estos brazos espirales se van moviendo, eh, o sea, las galaxias están rotando, estos brazos espirales se van moviendo con la galaxia, pero su movimiento no depende de la posición de la estrella, ¿ya? Antes de seguir, o de partir más que nada con el problema, voy a conversarles un poco sobre la onda de densidad. La teoría de la onda de densidad, que fue propuesta por unos caballeros, entre ellos, igual estuvo trabajando harto en eso, Limbal, por lo mismo nosotros vamos a estudiar ahora un poco lo de la resonancia, pero los padres de la teoría de la onda de densidad fueron como otros astrónomos, no me acuerdo los nombres, son unos chinos creo, eh, que postulan en cierta forma que las estrellas orbitan alrededor de la galaxia, pero de manera desacoplada a los brazos espirales, ¿ya? Los brazos espirales no es que sean como una acumulación de estrellas que vaya girando y hay muchas estrellas mucho más densas ahí. O sea, en realidad sí, sí lo es, pero no es porque y los brazos espirales no rotan porque todas esas estrellas vayan rotando así, sino que dentro los brazos espirales son una zona en la cual se acumulan estrellas, pero las estrellas van viajando alrededor de la galaxia, entran al brazo espiral, salen del brazo espiral, algunas orbitan más lento, se quedan ahí y definen lo que es a largo plazo como el brazo espiral, porque hay una acumulación de estrellas, pero las estrellas en la galaxia van girando de manera acoplada. Como pueden entrar estrellas al brazo espiral, pero también hay estrellas que están saliendo, y así. Eh, Puede que las estrellas no pasen, por ejemplo, toda su vida. Bueno, depende igual cuánto se demoren en cruzar el brazo espiral y la vida de la estrella. Si es una estrella muy joven, probablemente no alcance. Eh, pero más que nada, en esencia es eso. Entonces, el patrón de densidad o la idea de la onda de densidad para los brazos espirales es que son acumulaciones de estrellas, es como un taco de estrellas, pero de manera desacoplada a la órbita de las mismas, ¿ya? De la misma estrella. Entonces, cuando hablamos acá de velocidad de patrón global, va a ser simplemente la velocidad angular a la cual se ve mover el brazo espiral, no necesariamente la estrella, ¿ya? Eso para que quede súper claro. Eh, Nos dicen entonces, la P2, se define la velocidad del patrón local, LP, omega LP, como omega menos kappa sobre m, y se define también la velocidad del patrón local conjugada, que va a ser omega más kappa sobre m, ¿ya? Enseguida le voy a dar la intuición también sobre la velocidad del patrón local, pero antes vamos a seguir leyendo como el enunciado. Y nos dicen que para una galaxia espiral con una curva de rotación plana, de nuevo lo mismo, curva de rotación plana, nos dice que V es constante, que en este caso tiene un valor de 250 kilómetros por segundo, y tiene un radio de rotación R0 igual a 5 kiloparsec. Estos son antecedentes de la galaxia. Nos dicen determinar el radio de la resonancia de Limbal, creo que lo anoté mal en el enunciado, debería ser Limbald, resonancias de Limbald. No, mentira, está mal notado. Era Lind, con una D aquí, Lindvald. Ahí sí. Sí, en el enunciado está horrible, pero no es lo que importa. Nos piden determinar el radio de las resonancias de Lindvald, internas y externas, para m igual 2 y m igual 4. Y comparar el tamaño de las respectivas zonas en donde las ondas espirales pueden persistir, ¿ya? Ya, eso es un poco los antecedentes y las cosas que nos piden. Entonces, vamos a hablar un poco más sobre qué es lo que son estas cosas de patrones y velocidades y ondas de densidad, ¿ya? Ya dijimos que la velocidad del patrón global es la velocidad de rotación del brazo espiral. La velocidad de patrón local va a ser la velocidad de rotación o angular del radio guía, ¿ya? Si se acuerdan de la pregunta 1, nosotros tenemos movimientos armónicos simples alrededor de un radio guía a una cierta distancia del centro de la galaxia, con las cuales las estrellas van variando su
posición radial, entonces se forma como una especie de, imagínense esta situación de aquí, donde tenemos un radio guía alrededor del cual se hacen unas órbitas de Rosetta, pero tenemos hartas estrellas rotando, ¿ya? Y este sistema como tal va a ir según este radio guía, pero hay hartos subsistemas con distintos radios guía que van a tener sus estrellas orbitando, entonces esta conjunto de estrellas dentro de la galaxia se va a entender como una zona local que va a tener una cierta velocidad de rotación alrededor de la galaxia, ¿ya? Entonces tenemos que los brazos espirales van rotando y también tenemos como mini cúmulos de estrellas, por decirlo así, que van rotando, que van girando alrededor de la galaxia, ¿ya? La idea de la resonancia de Limbal es que cuando se igualan las velocidades, vamos a tener que esos patrones locales o estas zonas locales, densidades locales de estrellas, se nos juntan o se meten al, al brazo espiral, a la onda de densidad, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, con esto, gracias a la resonancia de Lindblad, está mal escrito en todos lados. Eh, gracias a esta resonancia, vamos a ser capaces de calcular las zonas haciendo esta igualdad de velocidades, imponiendo que el patrón global está rotando junto con el patrón local, vamos a poder obtener una estimación de los radios en los cuales, con respecto al centro de la galaxia, viven los brazos espirales. Esa es como la idea del problema, ¿ya? Y como acercamiento también, vamos a ver dos casos que son m igual 2 y m igual 4, donde m, este m de acá, son el número de brazos espirales. Entonces vamos a ocupar las resonancias de Limbal, sé que voy a dejar de decir el nombre, vamos a ocupar esta resonancia para estudiar la zona en donde viven los brazos espirales para cuando tenemos galaxias con distintos números de brazos, ¿ya? Que es una cosa súper interesante hacer. Entonces, para hacerlo, lo que les decía, una cosa que se me olvidó decirles es que cuando ocurren estas resonancias de Limbal, o cuando ocurren este tipo de forzamiento, ya lo spoileé, soy muy malo para ordenarme en explicar. Esta resonancia o estas igualdades entre el patrón de densidad y y el patrón local suceden o pueden tener lugar en galaxias cuyo potencial es perturbado por algún forzamiento, ¿ya? Cuando el potencial es perturbado por algún forzamiento, cuando uno tiene distribuciones de masa o distribuciones de estrellas que no son simétricas con respecto a cierta dirección, ¿no es cierto? No es como el caso de la P1, en el que uno tenía un potencial que era, por ejemplo, homogéneo en la dirección radial. Uno puede tener subestructuras en la galaxia que van a perturbar el potencial, van a producir forzamiento, y ese forzamiento es el que se entiende que produce esta resonancia entre los patrones, ¿ya? Es un poco mucha como teoría de vibraciones y ondas. Y en donde, en la vida real, o lo que se supone desde las observaciones, es que este tipo de forzamiento pasa o se puede explicar bien en galaxias con barras, espirales barradas. Porque en el caso de espirales barradas es la barra la que no es simétrica, por ejemplo, con respecto a... o sea, simétrica es, pero a lo que me refiero es que la rotación que hace no va de acuerdo a la de las galaxias en el disco de la galaxia, ¿no es cierto? Ustedes debieron haber visto en clases que la barra rota como un sólido rígido. Va rotando como así sólida, o sea, las estrellas rotan junto con la barra, pero eso no pasa en la galaxia, con las estrellas en el disco que pueden entrar o salir, por ejemplo, de los brazos espirales. Entonces esa barra produce un forzamiento, produce una modificación en el potencial, y ahí se producen estas resonancias que dan lugar, por ejemplo, a brazos espirales. Por supuesto, hay galaxias que no tienen barra y tienen brazos espirales, pero no es un caso excluyente. A lo que me refiero es que las barras, por ejemplo, son un ejemplo de esta inestabilidad, pero, por ejemplo, el radio de corrotación o los patrones locales también producen un forzamiento. Hay muchos procesos y fuerzas dentro de la galaxia
que influyen en este tipo de movimientos, pero nosotros aquí siempre, por supuesto, estamos haciendo una simplificación, ¿ya? Si tuviéramos en cuenta todo eso, tendríamos que escribir como 500 papers. Así que ya. Entonces, tenemos estos sistemas donde se cumple esto, y para estudiar los radios, como les decía, vamos a tener que igualar la velocidad angular del patrón global con los patrones locales, ¿no es cierto? Tanto la velocidad interna y la externa, que van a ser esta de aquí y la conjugada, ¿no es cierto? Con el patrón global de aquí vamos a imponer la resonancia interna y con el de acá la resonancia externa. Y para hacerlo vamos a tener que... denme un segundo que mi gata me está pidiendo ser. Para hacerlo, nosotros tenemos una forma, nosotros queremos igualar estas velocidades de los patrones, pero nosotros no tenemos una expresión para el patrón global, ¿no es cierto? Solamente nos dan una expresión para el patrón local. Entonces el patrón global lo tenemos que deducir a partir del radio de corrotación R0. ¿Por qué? Porque la velocidad angular del radio de corrotación va a cumplir con ser la velocidad del patrón global de la galaxia espiral, ¿ya? Nosotros estamos asumiendo que en algún momento este conjunto de estrellas que está rotando alrededor de un radio guía se junta con el brazo espiral, ¿no es cierto? Y dentro de ese brazo espiral las estrellas van a seguir rotando con su velocidad de patrón local, y van a haber momentos en el que esa velocidad se iguala con la del patrón global, esos son los que vamos a calcular, pero en sí el movimiento o ese conjunto de estrellas se va moviendo entonces con el brazo. Entonces vamos a poder estimar la velocidad angular del patrón global a partir del radio de corrotación, ¿ya? O el radio guía. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a estimar? Vamos a ocupar lo que teníamos en la P1, vamos a ocupar la frecuencia de los epiciclos, que nos decía que la frecuencia del epiciclo es 4 omega cuadrado más 2r omega por la derivada de omega ADR, ¿verdad? Nos dicen que la curva de rotación de esta galaxia es plana, con una velocidad de 250 kilómetros por segundo, por lo tanto, nosotros ya vimos que para la curva de rotación plana, omega era proporcional a 1 sobre r, ¿cierto? En este caso, si nos damos un V0, vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a V0 sobre R. Como la curva de rotación es plana, esto como spoiler, el V0 obviamente es constante y es igual en todos lados, ¿ya? Y el V0 también lo podemos reemplazar por 250 kilómetros por hora, ¿ya? Cuando reemplazamos eso acá, vamos a tener que esto es V0 cuadrado sobre R cuadrado más 2R por V0 sobre R por la derivada, ¿cierto? Entonces esto se va, esto al derivar nos da lo mismo que vimos en la P1, ¿no es cierto? Pero en este caso, como nuestro omega es un V0, esto nos va a quedar 2 por 1 sobre R cuadrado. Mentira. 2 por V0 cuadrado por 1 sobre R cuadrado. Y esto va a ser 2 veces omega cuadrado. Y vamos a tener que acá era igual a raíz de 2 omega, ¿no es cierto? En un segundo de nuevo que mi gata es muy hincha. Ya.
Entonces, para calcular, estoy viendo, denme un segundo, que no me quiero confundir. Ya. Entonces, este caso, para esta galaxia, la que estamos estudiando, vamos a tener órbitas abiertas para el patrón local, ¿no es cierto? Las estrellas que están orbitando alrededor del radio guía, ¿ya? Y por lo tanto, la velocidad del patrón global va a estar dada por la velocidad del brazo espiral, que como la curva de rotación es plana, lo vamos a ocupar como 250, sobre el radio de corrotación, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 250 kilómetros por segundo. Lo único que hice fue 8, no mentira, 5 kiloparsec. Sobre 5 kiloparsec. Lo único que hice fue reemplazar como la expresión para la velocidad angular, que es como la velocidad tangencial sobre el radio. Y esto va a ser 50 kilómetros por segundo por kiloparsec. ¿No es cierto? Este va a ser nuestro omega GP. ¿Ya? Entonces ya tenemos omega GP y lo que vamos a hacer es igualar, imponer la condición de que se cumple o ocurre una resonancia de Linvald y tenemos que hacerlo para la interna y la externa para dos casos. Entonces el primer caso es m igual a 2. Cuando m igual a 2, omega LP es omega menos kappa sobre 2, ¿no es cierto? Y aquí es donde vamos a ocupar el kappa, por eso lo calculamos. Y el otro es la conjugada, ¿no es cierto? Entonces omega más kappa medio. ¿Ya? Entonces, ese omega del patrón local, vamos a tomar la interna primero, ese omega va a ser igual, voy a poner aquí en otro color, a la velocidad angular de el material o las estrellas que están en el radio interno que queremos calcular, el radio interno de la resonancia de Linvald, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a la velocidad de ese conjunto, que va a ser la velocidad de la curva de rotación, que es la misma para todos, que le voy a poner V nomás. No sé cómo le puse antes, no sé si le puse V0, si le voy a poner V nomás. Sobre el radio interno, que es el que queremos calcular, ¿ya? Entonces esto va a ser V sobre el radio interno menos kappa. Kappa era raíz de 2 por la velocidad de la curva de rotación sobre déjenme, no me quiero equivocar. Ah, sí, está bien. Vamos a ir por paso mejor, porque si me salto muchos pasos me confundo. Kappa sobre 2. Y teníamos que kappa era raíz de 2 omega, y este omega es el mismo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del patrón local. Por lo tanto, esto va a ser raíz de 2 v sobre ri. Y podemos factorizar, y nos va a quedar que la velocidad angular del patrón global, o sea, patrón local, es la velocidad de la curva de rotación sobre el radio limbal interno por 1 menos raíz de 2 medios. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo ahí es reordenar como, o expresar más explícitamente esta cosa para calcular R sub I, ¿ya? Entonces esto vamos a imponer que la condición de resonancia es que esto sea igual a omega GP, ¿no es cierto?
Porque esto es donde ocurre la resonancia. Lo que les decía, la resonancia ocurre cuando pasa esto, ¿verdad? Omega GP. Y nada, pues igualamos, y omega GP era 50 kilómetros por segundo sobre kiloparsec. Eso va a ser igual a la velocidad, que era 250 kilómetros por segundo, sobre el radio interno, por 1 menos raíz de 2 medios. Aquí lo único que hice fue igualar y reemplazar los datos. Entonces, con esta igualdad de acá, puedo despejar R sub i como los 250 kilómetros por segundo sobre los 50 kilómetros por segundo sobre kiloparsec por 1 menos raíz de 2 medios. Y eso es como medio darse una vuelta, porque esto de acá me va a dar 5 kiloparsecs, que es el radio de corrotación, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser R0 por 1 menos raíz de 2 medios. Y reemplazando, uno obtiene que el radio interno de Limbra va a ser más o menos aproximadamente 1.46 kiloparsec. ¿Ya? Ese es el radio de la resonancia interna de Lindvall. Y análogamente podemos hacer lo mismo para estimar el radio de la resonancia externa, ¿ya? A ese radio le vamos a llamar RE, y por lo tanto, ahora la resonancia la hacemos cuando el patrón, la velocidad del patrón global va a ser igual a la conjugada del patrón local. Y eso lo único que nos cambia es el signo, el resto todo se mantiene igual, y por lo tanto vamos a tener que el radio de resonancia externo va a ser igual al radio de corrotación por 1 más raíz de 2 medios. Y eso implica, reemplazando esto con los 5 kiloparsec, que el radio externo es aproximadamente, déjenme que lo tengo aquí, porque no tengo la calculadora para hacerlo, 8.53 kiloparsec. ¿Ya? Estos radios me definen, como les decía, la zona en la cual viven los brazos espirales. ¿Ya? La idea detrás de esto es, como les decía, tenemos el brazo espiral, viene el patrón local girando, las estrellas giran alrededor del patrón local, o alrededor del radio de guía, en algún momento se igualan, arriba, por ejemplo, o abajo, las velocidades con el patrón global, las velocidades de las estrellas con el patrón global, y cuando se igualan, se define una zona en la cual vive este brazo espiral, ¿ya? Eso es más o menos como lo que está pasando aquí. Y, bueno, esta es la zona para la galaxia en donde viven los brazos espirales, en el caso en que se tienen dos brazos espirales, m igual a 2. Pero podemos hacer este análisis cuando ahora m sea igual a 4, que es el otro caso que nos pedía el enunciado, que de nuevo, el desarrollo es análogo, pero lo único que cambia va a ser el m, ¿no es cierto? Vamos a tener que la velocidad del patrón local va a ser igual al omega menos el kappa sobre 4 en esta ocasión. Por lo tanto, cuando tengamos la igualdad y cuando hagamos todo este proceso de igualar las velocidades angulares a la curva de rotación sobre R y toda esa cháchara, vamos a tener que el radio interno y el radio externo van a ser iguales de nuevo al radio de corrotación por 1 menos raíz de 2 sobre 4. Y esto 1 más en este caso, porque este es el conjugado, sobre 4. ¿Qué es lo que hace eso?
Este número ahora es más chiquitito, por lo tanto, al 1 le sumo menos y también le resto menos para el radio interno y externo. Por lo tanto, al multiplicarlo con R0, que son los 15 kiloparsec, tengo como una menor variación. Eso me da, numéricamente, reemplazando los 5 kiloparsec, por supuesto, me va a dar que el radio interno es de como 3.23 kiloparsec aproximadamente, y el externo es de 6.70 y algo. ¿Ya? Y si se fijan, estos radios, o el intervalo espacial en el cual viven los brazos espirales, cuando tenemos 4 brazos espirales en esta ocasión, es menor el rango, en este estamos como de 3 a 6, es menor a cuando teníamos 2 brazos que son como de 1 a 8, son casi 7 kiloparsec de extensión los brazos espirales, y en el caso de 4 brazos tenemos solamente como 3 kiloparsec, ¿ya? Eso quiere decir que, según esta teoría, los brazos de las ondas de densidad que definen los brazos espirales, los brazos van a ser como menos extendidos, o la zona del disco donde viven los brazos va a ser menos extendida, mientras más brazos espirales hay en la galaxia. Eso igual también te da como un sentido de qué tan enrollada está la galaxia. Cuando, si uno piensa que tiene una galaxia, que es una línea así, la va enrollando, mientras más giras la cuerda, por decirlo así, o más va girando, 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 más se enrollan los brazos y menos área cubre, por decirlo así, la galaxia o el disco, ¿ya? Una forma o una cosa más o menos visual que quise dibujar antes para, por supuesto, no eh, tener que dibujarla ahora, porque si me pongo a dibujarla ahora me tomo una eternidad, es que esta cosa nos dice que esto es más o menos lo que está pasando con los brazos espirales, ¿ya? Las zonas verdes son las zonas en donde vive el brazo espiral, y el resto es simplemente el disco de la galaxia, puede ser gas, estrella, etc. Y para el caso en m igual 2, tenemos que el radio interno y el radio externo son menores y mayores respectivamente. En cambio, cuando hay más brazos espirales, en este caso 4, la zona donde viven los brazos espirales o el disco de la galaxia es más cortito, ¿no es cierto? Y ustedes pueden pensar, como les decía al principio, si estas galaxias son principalmente forzadas por ejemplo, una barra, esta podría ser como la zona donde está la barra, ¿no es cierto? Este radio de acá va a haber un centro galáctico, va a haber una barra, ¿no es cierto? En donde están girando los brazos espirales. Esto de aquí no me quedó tanto como barra, ¿cierto? Y eso es un poco lo que nos dice este problema sobre la teoría de las ondas de densidad, o un poco un resultado, una derivación de pensar al movimiento de las estrellas desacopladamente y aplicar esta especie de resonancia. ¿Ya? Eso es como lo que tenía preparado para el auxiliar de hoy día. No sé si tienen preguntas al respecto. Esta materia no es como algo que les lleguen a preguntar como en un control, como un análisis matemático como el que hicimos aquí, sino más bien como estas cosas, este tipo de cosas conceptuales, como qué es lo que pasa con los brazos espirales, eh, según la teoría de las ondas de densidad, cómo se mueven las estrellas con respecto a los brazos, y etcétera, ¿ya? Y esto es como un poco para ilustrar resultados o cosas curiosas que pasan con los brazos según esta teoría, o esta teoría de las resonancias, ¿ya? Eso. Eh, yo creo que con eso estamos. Pues estamos en la hora también. Así que voy a parar la grabación